De vuelta con su programa Presencia Nacional y ya está con nosotros el señor Víctor Andrés García Belaúnde, él es vicepresidente de Acción Popular, líder visible de este partido y con él vamos a conversar muchas cosas. ¿Cómo está, señor Víctor Andrés? Bienvenido. Gracias por la invitación, muy amable. Bueno, el tema del manejo de la subversión a lo largo del gobierno de transición del doctor Valentín Paniagua, se dice que en 8 meses como ministro de Justicia el señor Diego García Sayán propició un indulto de 188 sentenciados por terrorismo y traición a la patria, algunos senderistas convictos y confesos. Bueno, ante todo yo estoy muy sorprendido porque constantemente veo a generales, generalmente son generales, retirados, que se han vuelto muy locuaces. Ajá. Con la R del retiro, ¿no? Ajá. Eso, cuando veo un general que dice R, ya empiezan a hablar. Pero cuando no han sido R, cuando eran activos, eran silentes. Ajá. Eran dubitativos, no tomaban decisiones, Un no... sospechoso silencio. Sí, caramba, y ahora que están afuera, pontifican, dan, en fin, soluciones para todo, dicen que esto se debió hacer, esto hay que hacer, ¿y qué hicieron ellos cuando estuvieron adentro de sus propias instituciones? O sea, esa locuacidad cuando son retirados y ese silencio sepulcral cuando están adentro me preocupa porque esa gente ha manejado la subversión en determinado momento. Yo lo que quiero decir acá es lo siguiente: en primer lugar, del año 95 se dijo que Fujimori, la campaña de Fujimori del 95 fue voy a derrotar a la subversión. Ajá. Y la gente votó por Fujimori en el año 95 pensando que él derrotaría la subversión, inclusive prometió que ya la había derrotado. Después volvió a prometer lo mismo en el 98-99 diciendo que él iba a derrotar y derrotaría ya, y ya inclusive el año 2000 anunció que no había subversión en el país. Yo he sido candidato de Acción Popular el año 2000 y yo denuncié en su momento que había subversión. Yo estuve en Tingo María y las fuerzas de Fujimori me impidieron ingresar a Tocache, a Ucayaco, Madre Mía, etc. Yo lo hice después, por mi propia cuenta y riesgo, pero había subversión. Permítame una pequeña repregunta, Víctor Andrés. Sin embargo, acá hay, no sé si hay cámaras para ponchar este diario, hay 4 resoluciones en virtud de las cuales, señor Víctor Andrés, dice, se conceden indultos a sentenciados por delito de terrorismo o traición a la patria de diversos establecimientos penitenciarios del país, Lima, 12 de febrero del 2001 y así por el estilo. 4. Y en el balance final, indultados por la Comisión Ley 27234 del Ministerio de Justicia, 141, de los cuales fueron indultados durante la gestión del entonces ministro Diego García Sayán 130, o sea, bueno, documentadamente, ¿no? Perfecto. En fin, entonces yo quisiera aclarar un poco el tema. Primero, el año 2000, cuando Fujimori huye del país y renuncia por fax, o sea, usó la tecnología que él tanto pregonaba para renunciar a la presidencia de la República, cobardemente, es decir, había subversión. Eso es clarísimo, había subversión. Lo que pasa es que los medios estaban controlados, no se decía las cosas, y el gobierno ocultaba, lógicamente, todo lo que podía. Pero había subversión. No la subversión del 90, evidentemente, pero había subversión. Luego entra el gobierno de transición. El gobierno de transición es un gobierno de amplia base, es un gobierno de consenso, es un gobierno no de Acción Popular. El presidente era de Acción Popular y es de Acción Popular, pero era un gobierno de todas las fuerzas políticas en ese momento que habían luchado contra el fujimorismo. Justicia fue representada por Diego García Sayán, que no es de Acción Popular, que era un hombre que venía de las canteras de la izquierda y de la UPP. Él fue el ministro designado para este gobierno para poder manejar ese sector. Lo que hizo García Sayán, como él viene de las canteras de izquierda y además ha trabajado mucho en el tema de derechos humanos, lo que hizo es aplicar las normas que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos exige. Simplemente las aplicó. Y en el tema de los indultos, y él tendría que defenderse mucho mejor de lo que yo puedo hacerlo por él, en el tema de los indultos lo que hizo fue aplicar lo que ya se había hecho con las comisiones que habían revisado los casos. Había 147 personas que tenían que ser indultadas porque así lo decía la comisión Lancier, comisión que venía de atrás, no de ahora, no del gobierno que venía de atrás. Lo único que hizo fue ponerlas en operación y
firmar los decretos. Ahora bien... Ahora, lamentablemente, señor Víctor Andrés García Belaúnde, es el gobierno de transición pues el que antecede a este gobierno y el ministro de Justicia, Diego García Sayán, el que tuvo esa responsabilidad. De ahí que total ahora responsabilidad. hay quienes dicen que la política antisubversiva se relajó durante su periodo. Y bueno, eso ha valido que haya una carta... Lo que habría que... Ayer he visto yo a unas señoras que fueron indultadas diciendo que ellas no son terroristas. O sea, el tema es, si fueron indultados porque no eran terroristas, no se puede decir que fueron indultados terroristas. Entonces, ahí habría porque que en hacer todo la caso, allí no fueron, es decir, los terroristas, ninguno salió. Por terrorismo. La comisión del padre Lancier, y que el padre Lancier y su comisión se defiendan también, ellos revisaron los casos durante más de un año y llegaron a la conclusión que no eran terroristas. Ahora, el ministro de Justicia lo único que ha hecho es firmar un decreto, una resolución, de acuerdo a un trabajo que ya se había hecho. Una pequeña digresión, señor García Belaúnde, si me permite, sí, que genera una serie de sospechas y dudas también, es que estos regímenes de indultos, estas conmutaciones de penas, esta flexibilización del sistema penitenciario o carcelario, fueron bien vistas, como usted dice, por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En aquella época en que estaba el doctor Diego García Sayán, y ahora el doctor Diego García Sayán es miembro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Bueno, es decir, que él se defienda, yo no tengo por qué defenderlo, en fin, supongo que los méritos de él habrán sido suficientemente importantes para estar ahí. Igual con Dañino. Dañino ha sido primer ministro, es embajador en Washington y ahora se va de vicepresidente del Banco Mundial. Entonces vamos a tener que pensar que todo lo que ha hecho el Banco Mundial por el Perú, algún interés hubiese tenido Dañino en su momento. O sea, yo creo que eso es un poco exagerado. Ahora, yo le quiero decir una cosa. Los indultos se han estado revisando por comisiones ad hoc de gente de muy sólida formación moral y profesional para evitar los errores. Y le cuento un caso. El famoso loco Perochena, que está ahí suelto en la calle, que fue asaltante de todas las residencias de la ciudad de Lima y que acumuló una fortuna inmensa, aunque hoy día parece que está en la indigencia. El loco Perochena fue indultado por el ministro Elías Larosa, que en paz descanse. Y a los 6 meses empezó a formar su banda y asaltó a todo el Lima. Ahora, entonces, ese tipo de indultos, ese tipo de comisiones de indultos se han ido reformando y mejorando. Ahora, errores probablemente puedan haber. Ahora, María Jesús, un acto de justicia sería reconocer que una cosa es luchar contra la subversión bajo una dictadura como la de Fujimori, que atropelló todos los derechos constitucionales, y otra cosa es luchar contra la subversión en democracia y con comisiones internacionales y con exigencias de Estado de Derecho. Y además los mismos subversivos se dan cuenta. Los subversivos se dan cuenta de que ponen una pequeña bomba y todo el Perú se entera, en democracia. Y ponían una bomba en época de Fujimori y nadie se enteraba. O sea, evidentemente la información, los medios de comunicación incentivan el terrorismo. Al terrorista por lo menos lo alientan para seguir trabajando en el tema. Ahora bien, todo esto que se dio en el gobierno de transición ha podido cambiarse si estaba mal hecho. Y la pregunta es, han pasado 23 meses, ¿qué se ha hecho? Ahí hay responsabilidad de los ministros de Justicia siguientes. En el caso de las personas que fueron liberadas, o de los inocentes, bueno, sabemos que durante el gobierno de Fujimori fueron 513, ¿verdad? Los inocentes, digamos, liberados por terrorismo o por pena de gracia. Pero en el caso de las personas que fueron ya puestas en libertad durante el gobierno de transición, ¿qué hacer después? Los siguientes, ¿volver a...? Bueno, habría que ver quiénes son los terroristas. Yo creo que el hecho de que hayan sido liberados significa que no son terroristas, que hubo un error del Estado en meterlos presos. Y yo no sé, y estos señores tienen todo el derecho además de iniciar un juicio al Estado por daño moral, por daños y perjuicios. Es decir, tienen la vía abierta para hacer ese tipo de reclamación, porque es un error del Estado haberlos metido presos tantos años y haberlos soltado, porque el indulto o la amnistía los ha liberado de ese tipo de acusación. Entonces, yo creo que eso es muy peligroso. Ahora, si se cree o se prueba que uno de los 540 o de los 240 indultados en época de Fujimori o de Paniagua son terroristas, pues hay que revisar los casos. Todo se puede revisar finalmente, todo se puede revisar. Pero me da la impresión que no podemos acusar a un indultado, o sea, a una persona que el Estado acepta públicamente que ha cometido un error con él de acusarlo de algo que no es, seguirlo calificando en la calle de una cosa que no es. Por ejemplo, el caso de Yehude Simbo. Pero hay un tema objetivo y un tema real, señor Víctor Andrés García Belaúnde, que tiene que ver con el llamado de atención que hizo el señor Benedicto Jiménez, miembro importante de Quicote, cuando dijo, Abimael Guzmán desde el penal está dirigiendo Sendero Luminoso afuera. Y al hacerse el análisis sucedía que antes de que llegara el doctor Valentín Paniagua al poder,
el régimen carcelario era bastante radical. Los terroristas tenían 30 minutos para caminar solos al interior del penal y se comunicaban con los parientes y los abogados a través de un locutorio. Cuando ingresa el régimen de transición del doctor Valentín Paniagua, ya no solo no camina media hora, sino 2 horas, y lo hacen acompañados, y ya cuando vienen los parientes y abogados, ya no se usa locutorio, sino la comunicación es directa, persona a persona. Bueno, en primer lugar, me parece que Benito Jiménez hace mal en declarar porque, en todo caso, él está ejerciendo un cargo y debería, él desde el cargo, antes de declarar, desde el cargo tomar resoluciones. Me parece que es un error tremendo hablar cuando tú puedes hacer los cambios, cuando tú puedes hacer las denuncias internamente por los canales adecuados y lograr corregir los errores. En primer lugar, lo que se hizo fue una pequeña resolución por exigencia siempre de los organismos internacionales de cambiar 30 minutos por 2 horas. Yo no creo que porque 1 hora y media más uno está en el patio pueda hacer terrorista. Eso me parece bien infantil. Ahora, el tema no es ese. El tema es que el sistema carcelario había colapsado antes de Paniagua. Ya antes, Yanamayo estaba tomado por los senderistas antes de Paniagua. Y hoy, con Toledo y con Benedicto Jiménez, que habla tanto y que se ha vuelto locuaz, pero poco eficiente, hoy hay 300 terroristas en Castro y Castro que están en el patio de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Yo hago esa denuncia aquí. Hoy, ¿qué están haciendo el gobierno? ¿Qué hace Benedicto Jiménez? ¿Qué hace el ministro de Justicia, el ministro de Interior, el ministro de Defensa? Bueno, usted Ese es el problema. usted está estudiando ampliamente este tema y No soy especialista. Claro, pero en todo caso, ¿cuál sería la sugerencia, no? Bueno, la sugerencia, hay un mismo decreto supremo, el 006, del propio señor García Sayán, tan satanizado el día de hoy, que le da facultades al presidente del INPE totales para poder organizar sus visitas, sus paseos, sus conversaciones, todo de acuerdo a lo que él crea conveniente. O sea, realmente hoy día el jefe del INPE es el zar de los presos. Yo quisiera hacer una pequeñísima cuestión previa, María Jesús. El gobierno, este gobierno ha tomado la decisión, ya está en proyecto, de volver al régimen carcelario estricto en los temas de los mandos subversivos, justamente porque la flexibilización durante el gobierno del doctor Valentín Paniagua ha producido la rearticulación. No, eso es una exageración. Eso es una exageración y yo no la creo. Lo que quiero decirle es que no tiene el gobierno que hacer nada. El jefe del INPE está autorizado hoy, en este momento, a cortar las visitas por el decreto supremo 006. Y lo puede hacer. ¿Por qué no lo ha hecho en 2 años? Esa es la gran pregunta. Esa es la gran pregunta. Muy bien. Ahora, también vamos a ir a la pausa, Jorge, a esta hora de la mañana, pero también vamos a regresar con el señor García Belaúnde para seguir hablando temas de terrorismo. Ya ven. Muy bien, estamos de regreso, amigos, esta mañana en Presencia Nacional con nuestro invitado Víctor Andrés García Belaúnde, tocando el tema de cómo se manejó la política antisubversiva durante el gobierno del doctor Valentín Paniagua. Hemos visto que, por ejemplo, ya el jefe del Consejo Nacional de Inteligencia, el señor Alfonso Panizo, ha conversado con la prensa y ha explicado de qué forma se viene cada vez impulsando este trabajo conjunto para luchar contra el terrorismo. ¿Usted no cree que eso es saludable? Sí. Yo creo que el servicio de inteligencia se empezó a desmantelar antes de la huida de Fujimori, de su renuncia por fax, como aquí lo hemos dicho, porque Fujimori fue el que inicia la disolución del CIN, ¿no es cierto? Recordemos que el CIN era una cosa exagerada y el CIN tenía una parte política que era desastrosa. A todos nos perseguían y nos chuponeaban y nos filmaban inclusive, ¿no? No solamente firmaban a los que iban al CIN a recibir dinero, sino los que estábamos en la calle. Yo he sido candidato a la presidencia y yo he sentido que me han seguido por todas partes. Pues bien, ahí empieza la disolución del CIN. Desgraciadamente después se desactivó todo. Hoy día uno va al CIN y ni siquiera está los sofás de cuero famosos. Ni el cuadro famoso, ¿no? Testigos de las coimas. Ni siquiera hay eso. Se ha desarmado, pero peor aún, antes había 8.000 efectivos de inteligencia infiltrados, por decirlo de alguna manera, en todo el ámbito nacional. O sea, sindicatos, partidos políticos, gremios profesionales, ministerios, etc. Entonces, o sea, hoy día hay 500. Entonces, antes había demasiados, y en sitios inadecuados, en sitios
como los partidos políticos que, en fin, democráticos por lo menos, que no tienen por qué estar infiltrados porque están trabajando para la democracia. Pero esos infiltrados están fuera en la calle. O sea, son 7.500 agentes de inteligencia formados durante muchísimos años que están hoy día pateando lata. O sea, y hay un rebrote. Entonces, el servicio de inteligencia hoy día está totalmente desmantelado, con una persona como Almeida que pasó por ahí, que era un neófito, era un hombre que no tenía idea a dónde estaba parado. Ahora, se está trabajando, señalan ellos, en, por ejemplo, la captación de correos electrónicos, ¿no? En estas formas de comunicaciones que tienen ellos, incluso con Abimael Guzmán, según lo que ha dicho el propio señor Benedicto Jiménez, y que hemos visto, pues, que estaría dirigiendo un poco desde la base naval, ¿no? Bueno, pero es que ni siquiera hay aparatos. Hay un camión interceptor de comunicaciones que ha sido descubierto de un pueblo joven. Bueno, ese es un tema que da para muchísimo más. Ahora, ojalá que los terroristas estén manejando la solución desde la cárcel, porque es facilísimo seguirlos. Si hay interés, es facilísimo seguirlos, créame que sí. Y hoy día, además, el Servicio de Inteligencia debe contar, y las Fuerzas Armadas, con elementos tecnológicos que le permitan, por ejemplo, lo que ha hecho Estados Unidos en Irak, que desde el satélite sabían exactamente cuál era el movimiento de una hormiga en territorio iraquí, y eso hay que hacerlo en el Perú. Vamos un poquito también a la coyuntura política, no nos agotemos ya tanto en el tema de la subversión. Hay razones políticas. Hay unas últimas, bueno, a ver, la población tiene una percepción del papel de la oposición política en el país como que fuera un papel perturbador, un papel que no construye, un papel confrontacional. Y esa es la razón por la que en la última encuesta desarrollada por la empresa Apoyo, hay un nuevo factor que hay que empezar a considerar, que es el factor Humala. Hay unos sectores importantes del país que empiezan a decir que sí los conocen, que les parece importante lo que están haciendo, y los Humala, como usted y todo el país sabe, son outsiders, son ajenos a la política formal. Desde esta perspectiva, no nos vaya a aparecer un nuevo Fujimori por la intransigencia de la oposición. Bueno, yo ya lo dije, estimado amigo, yo ya lo dije hace algún tiempo. Lo que pasa es que a los políticos no nos escuchen. Tiene que venir a presencia. Yo dije hace tiempo que si el gobierno no cambiaba de rumbo y no tomaba decisiones importantes en modificar un poco... No, perdón, pues, pero es que no es solo el cambio de rumbo del gobierno, es el papel obstructivo de la oposición. De acuerdo. En fin, pero de acuerdo. Pero yo lo que dije allí es que corríamos el riesgo de tener, no hablé de un Humala, sino de tener un Chávez o un Lucio Gutiérrez. Es decir, un comandante, como lo fue Sánchez Cerro, un comandante, porque los generales están dedicados a otras cosas, un comandante que pudiese levantarse contra el Estado de Derecho, contra la democracia, que no iba a tener éxito, porque hoy día los golpes no tienen éxito, pero sí que iba a estar preso un par de años y que después volvía a la presidencia de la República, como pasó con Chávez y como pasó con Lucio Gutiérrez. Eso puede pasar en el Perú. Yo no sé si sea Humala o no, o otra persona. Humala, tengo entendido que está en París hablando francés, aprendiendo a hablar bien francés, y lo felicito. No, pero tiene su diario acá, ¿no? Y tratando de... Sí, el hermano parece, ¿no? Pero en fin, en todo caso, yo creo que puede pasar eso, y eso sí es peligroso. Ahora, ¿cuál es el papel de los políticos? Yo diría, ¿cuáles políticos? Bueno, en la Acción Popular no hay políticos. Bueno, sí, pero no estamos en el gobierno. Ah, bueno, pero en el Perú la política se usa para llegar a conseguir algo. Era político Joiguay, era político Camet, era político Fujimori, era político inclusive Toledo, hasta hace poco no era político. ¿Son políticos los ministros de Toledo? Son empresarios, son parte de la clase dirigencial. Los empresarios también tienen sus defectos. Anoche hemos visto en unos canales de televisión dos empresarios diputados de un canal. O sea, ¿en qué estamos? O sea, se critican los políticos y los empresarios, y los sindicalistas. Claro, pero empresarios... todos son santos y los políticos son lo pervertido de esta sociedad. ¿Y quiénes son políticos? Políticos muy pocos. Belaunde, Ayala Torre, políticos realmente... es una actividad muy noble, desgraciadamente, a la que todo el mundo quiere llegar sin ningún tipo de preparación y aprovecharse de ella para sus propios asuntos personales, o el dinero, o el boato, o el protocolo, o la diplomacia, o la condecoración. La responsabilidad de las propias personas que han hecho política, que ahora se ve así, y justamente lo que decía Jorge, que es esa un poco la percepción que se tiene, pero usted, empresario o no, forma parte de un grupo político que... Por supuesto que sí, y estoy orgulloso de ser miembro de Acción Popular. El rol, a eso iba la pregunta, ¿no? El rol de ustedes, de la oposición, dentro de este intento, pues, de hacer las cosas con acuerdos, ¿verdad? Y
para mejorar las condiciones, porque finalmente el Perú ha sido señalado en este artículo del Washington Post como el país que sin embargo tiene un presidente que no tiene popularidad, pero que es un país que ha demostrado un crecimiento económico dentro de América Latina. Pero sí, la oposición es importante para eso, o para malograr las cosas o para ayudarlas a mejorar. Sí. El Perú es importante, el Perú hoy día está bien. La gente dice, ¿por qué estamos tan mal si estamos tan bien? O sea, estamos bien, estamos mejor que nuestros vecinos, somos una isla un poco en América Latina, eso es verdad. Ahora, se quiere dar mucha importancia a lo que venga de fuera. El mundo, la crisis es mundial, y esta crisis va a durar 10 años, como fue la crisis del año 30, que duró hasta la Segunda Guerra Mundial. O sea, está en crisis Alemania, Holanda, Francia, o sea, está en crisis Estados Unidos, donde el interés es menor que la inflación. O sea, estamos en crisis todo el mundo, y el Perú es una isla, es cierto. Y la maravillosa lección que saco en este momento es que habiendo un presidente con los defectos que todo el mundo le achaca, un gobierno con los defectos que todo el mundo le achaca, el Perú está caminando. Yo quisiera salir de su visión enciclopédica y respetable de la crisis, señor Andrés García Londres, para hablar un poquito de la figura de Acción Popular y de Valentín Paniagua. Cuando él sale del gobierno de transición, sale prestigioso, respetado, y lo sigue siendo sin ninguna duda. Pero en la percepción social parece que ha sido absorbido por un único líder de la oposición, que es Alan García, que representa el 60 o 70% y lo demás no aparece. ¿Qué pasa con la oposición? Por eso, porque es un líder Paniagua más serio, más transparente, más... ¿No hay escopeta? No hay escopeta de doble cañón. Paniagua salió con el 82% de la aceptación popular. Paniagua bajó las gradas del poder cuando el Perú le decía, quédate Valentín, y él se estaba yendo, y le decían, quédate Valentín, y se estaba yendo. Pudo haberse quedado como Duvalde 2 años en Argentina. Está esperando el momento propicio quizás. Yo creo que García es un líder diferente, de otro estilo, y con una experiencia que yo no recomendaría a nadie seguir. Paniagua tiene 8 meses de un gobierno, de transición, solamente de transición. No pudo solucionar los problemas graves del país, simplemente limpió la casa y la entregó pintada, con un informe de lo que había que hacer y cómo la había encontrado. Esa fue su función y la hizo muy bien. Pero yo creo que Paniagua es un poco la autoridad moral, el rector moral del Perú. Y yo creo que el año 2006, si Paniagua lo quiere, por supuesto, dependerá de él, aquí va a haber dos líderes que van a disputar la presidencia, un mano a mano entre Alan García y Valentín Paniagua. Y ese mano a mano siempre con el APRA lo gana Acción Popular. Yo pensé que nos iba a decir Humala y Valentín Paniagua estaba asustando. No, un mano a mano. No, porque Alan García necesita rehabilitarse con la ciudadanía. Él sabe que ha sido un pésimo presidente del Perú y que destruyó la economía peruana. Entonces él necesita en algún momento rehabilitarse y lo va a buscar. Ahora, el 2006, el 11, el 16 o el 20, hasta que viva. Wow. Sin embargo, claro, todos reconocemos las condiciones que ha mostrado el doctor Valentín Paniagua y este trabajo que hizo durante el gobierno de transición, que además es algo que lo tomó a él casi por sorpresa, porque en realidad él no se preparó, no se programó para ser presidente del país en ese momento. Sin embargo, han considerado algunos su gobierno un poco como tibio, como que en realidad no hubo un resultado, no se impulsó mayores cosas para... No, yo creo que no es exacto eso. Yo creo que en Acción Popular y los políticos con formación y con vocación estamos preparados para ejercer cualquier función pública cuando se nos llame. Además él era presidente del Congreso en ese momento. Paniagua tenía experiencia política y lo maravilloso de Paniagua es que en 24 horas echó a andar al país, que estaba paralizado, por su experiencia política. Analistas económicos serios y sesudos dicen, señor Víctor Andrés García Belaúnde, que Valentín Paniagua administró la crisis, más no gerenció el país, pero ya no tenemos tiempo para discutir, lamentablemente. Bueno, le agradezco por su presencia. Podemos discutir muchísimo eso. Muchas gracias, Jorge, de verdad, por la entrevista. Muy cordial y, bueno, un poco con pujas de vez en cuando, pero a veces son buenas, ¿no? Y eso que usted dice que no tenía todavía previsto venir a hablar del tema. A usted por su locuacidad belaundiana. Muchas gracias. Muchas gracias. Amigos, no se muevan, tenemos muchísimo más María Jesús. Nos vamos a una pausa, ya venimos.